Buenos días, con alegría. Aquí estamos un día más, dispuestos y dispuestas a caminar de la mano de la palabra de Dios. La palabra de Dios que está a nuestro alcance. La palabra de Dios que podemos leer con plena libertad, sin miedos, sin amenazas, como tantos, ¿verdad? Hermanos nuestros en la iglesia perseguida tienen que sufrir cada día miedos y amenazas de prisión, de muerte, de persecución. Pero nosotros tenemos libertad para tomar nuestra Biblia mientras tomamos el café, nos tomamos unos mates o tomamos un tereré y podemos con libertad leer la palabra de Dios, buscar en ella el consejo oportuno para el día que tenemos que enfrentar. Cuán agradecidos y agradecidas tenemos que estar de vivir en un país donde la palabra de Dios es libre. No se quede ahí, levántese. Esto es una invitación, ¿verdad? Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Entonces se levantaron al anochecer. No importa cuán difícil pueda ser la situación que nosotros estemos enfrentando, no importa cuán metidos estemos en este o en este otro problema, el Señor puede hacer que las cosas cambien. Y puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, lo puede hacer en 24 horas, lo puede hacer ahora mismo. Porque Él es el Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Él? Los samaritanos pensaron, en 2 de Reyes 7, que su tierra estaba siendo asolada y que ellos estaban viviendo en el hambre, en las necesidades más terribles. Las tropas enemigas tenían sitiada la ciudad y habían cortado toda ruta de suministro. Las madres, dice, se comían hasta sus propios hijos para poder subsistir. Es tan terrible la situación, tan horrible, tan profunda la necesidad. Pero en medio de toda esta tragedia, el Señor le dijo al profeta Eliseo que en 24 horas todo iba a cambiar. La harina y la cebada se venderían por unos cuantos centavos y habría abundancia para todos. ¿De qué se valió Dios para cambiar esta situación tan terrible? Pues se valió de 4 leprosos. En lugar de sentir lástima de sí mismos y esperar hasta morirse, estos leprosos decidieron levantarse y arriesgarse en el campo del enemigo. Cuando llegaron, lo encontraron abandonado. Los ángeles de Dios habían hecho que el ejército entero huyera y en el campo había quedado suficiente alimento para toda la ciudad de Samaria. Qué historia, ¿verdad? Qué tremenda intervención de Dios. A veces Dios interviene de formas que nosotros no podemos llegar a comprender, incluso utilizando medios y personas que nosotros jamás hubiésemos pensado. Algunas veces nosotros actuamos como lo hicieron los líderes de Samaria, ¿verdad? Los habitantes de Samaria. Nos concentramos más en el problema antes que concentrarnos en la palabra de Dios. Dios envió al profeta para darle una palabra de esperanza. Y Dios nos deja su palabra para que nosotros tengamos esperanza. Pero ponemos tanta atención a la voz de las situaciones, de las circunstancias, de las personas, que perdemos la visión de nuestra victoria. Cuando eso sucede, la fe y el poder comienzan a disminuir y la vida se nos derrumba por todos los lados. Si estás pasando por un momento así, donde sientes que tu vida se está derrumbando, que no hay solución, deja de lamentarte, deja de fijarte en el problema, deja de sentir lástima por ti mismo, porque las cosas pueden cambiar. Así como Dios dio palabra por medio de Eliseo, también
nos da palabra a nosotros cada día, palabra de bendición, palabra de victoria, palabra de vencedor y de vencedora. No tenemos que quedarnos sentados esperando la muerte, esperando que las cosas caigan. No aceptemos la derrota, sino levantémonos en fe, afirmémonos en la palabra de Dios. Peleemos por nuestra vida y por la vida de los nuestros. Digámosles al diablo, no tengo tiempo para escuchar tus amenazas y tus mentiras. Así que si quieres hablar con alguien, habla con mi mano. Yo tengo que estar escuchando solo la voz de Dios. La voz de Dios que me dice que Él me dará la victoria. Así que empecemos a confiar más en Dios que en los problemas y en las circunstancias. Levantémonos y recibamos la bendición de Dios en esta mañana. El Señor quiere y puede bendecirnos. Buenos días con alegría.